Otra vez aquí con el gusto de compartir la palabra de Dios, que siempre es nueva, que siempre tiene una riqueza diferente a lo que nosotros habíamos tradicionalmente explotado, sacado de ella. Y hoy vamos a ver cosas tan interesantes, tan bellas, siguiendo este itinerario que hemos comenzado ya hace varias semanas sobre el Evangelio de San Marcos, que primero dimos un marco, dijéramos, de introducción, pero luego después hemos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo, analizando este maravilloso relato de San Marcos, que como ya lo dijimos, es el evangelio más antiguo, el primero que se escribió. Pues bien, el día de hoy tenemos el capítulo primero, versículo 21, hasta el versículo 28. 7 versículos que nos van a dar una riqueza maravillosa. Y al estilo muy de San Marcos, él va a presentar los reflectores con un marco que le va a dar realce al hecho que nos va a contar. Veamos pues primero el marco, porque es tan importante el marco que le va a dar una plusvalía a lo que está sucediendo. Leo capítulo primero de San Marcos, versículo 21. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Llegaron. Vamos a comenzar con esta forma verbal. Llegaron. Para Marcos no es que Jesús llegó solo. No. Jesús siempre estaba en comunidad. Jesús siempre estaba con sus discípulos. Jesús nunca estaba solo. Entonces, para él es llegaron, que si fue relatado por Pedro, como seguramente así fue, debió haber dicho, llegamos. Así que se trata de una comunidad. Se trata de una escuela apostólica donde el maestro ciertamente tiene un lugar especial, pero que está unido con todos los otros discípulos. Por eso llegaron. ¿Y a dónde? A Cafarnaúm. Este es otro reflector muy importante. Cafarnaúm es el centro de operaciones de Jesús. El centro de operaciones de Jesús no era Jerusalén, era un lugar peligroso, terreno minado. No fue tampoco Nazaret, donde vivió siempre, tampoco Belén. Jesús escogió esta pequeña ciudad, villa, al norte del mar de Tiberíades, que era un pequeño puerto de pescadores, podríamos decir así, donde vivía Andrés, donde vivía Santiago, Juan y sobre todo Simón, a quien después llaman a Pedro. Y donde Jesús tal vez ahí pasaba sus días, iba a descansar y lo convirtió en su centro de operaciones. Así que es en Cafarnaúm entonces donde se va a realizar este milagro. No es en ningún otro lugar, no es un lugar anónimo como muchas veces se dice, salía de Jesús de allí. ¿De dónde? No sabemos. No. En este caso es Cafarnaúm, lo cual le da una importancia y un relieve muy especial al milagro. Siguiente reflector. Es un sábado. No es un día cualquiera. Es el sábado. Es el día del descanso. Es el día consagrado a Dios. Vamos a ver entonces lo que pasa en un día consagrado a Dios. ¿Qué significa para Jesús un día consagrado a Dios? Un día donde se meditan las Sagradas Escrituras. Un día de comunidad. ¿Por qué? Porque además dice que Jesús entró en la sinagoga. Y el texto griego nos da a entender que Jesús entra dentro. No solamente está en la sinagoga, no. Está dentro de la sinagoga. Y este es el otro reflector que va a iluminar lo que va a suceder en un momento más. Tenemos entonces los dos parámetros que le dan un realce especial a este milagro, que son las dos estructuras centrales de la religión del Antiguo Testamento. El sábado, que concentra la ley, día de descanso consagrado a Dios, y la sinagoga, que es el lugar de reunión de la comunidad donde se medita la palabra de Dios.
Como paréntesis, simple y sencillamente digo que la sinagoga no es un mini templo. No, en la sinagoga no había sacrificios, no había sacerdotes. Había algunas veces escribas o especialistas, jefes de sinagoga, que eran quienes llevaban la celebración del Shabbat de acuerdo a todas las tradiciones antiguas, pero no era un templo chiquito, no. Era el lugar de reunión que nacieron allá por el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, cuando no había templo, fue destruido, y entonces en el exilio nacieron estos lugares de encuentro, sinagogue, sinago, eso significa lugar donde se encuentran la comunidad. Pues bien, con estos reflectores entonces sí, yo creo que ustedes ya están curiosos de saber qué fue lo que pasó. Es que así es San Marcos. San Marcos primero nos llama la atención, primero provoca nuestra curiosidad para podernos decir, aquí viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque estábamos todos juntos, porque fue en Cafarnaúm, porque se realizó en día de sábado y porque estaba dentro de la sinagoga. 4 reflectores, pues, que iluminan este acontecimiento. ¿Cuál? Soy ahora yo el que voy a preguntar con la seguridad del 90% de que la gente me va a responder mal. Pero es bueno responder mal. ¿Saben por qué? Porque así uno se corrige y nunca más se vuelve a equivocar. Mi pregunta es esta. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús realizó en su vida pública? Sí, ya sé. La mayoría de ustedes ya respondieron. Dijeron, yo sé, claro que sí sé. El milagro de cambiar el agua en vino en la boda de Caná. Sí y no. Porque más bien deberían preguntarme cuando yo hice el cuestionamiento, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Ustedes deberían haber preguntado, ¿según cuál evangelio? Porque según el Evangelio de Juan, que es el último que se escribe, sí, el primer milagro que él llama signo de la vida de Jesús fue transformar el agua en vino en la boda de Caná. No las bodas de Caná, ¿eh? No, no sé por qué la gente habla en plural. En la boda de Caná. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, el primer milagro no fue ese. El primer milagro, el primer signo del poder de Dios manifestado en Jesús es una liberación de un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro dentro de la misma sinagoga. Así que depende, pues, a qué relato nos estemos refiriendo, la respuesta sería diferente. En San Juan el primer milagro es la boda de Caná, pero en San Marcos es la liberación de un hombre poseído. ¿Por qué San Marcos escogió esto? Por la misma razón que San Juan escogió la transformación del agua en vino en una fiesta. Porque a San Juan le interesa mostrar que la vida de Jesús, que la vida cristiana es una fiesta. Entonces, ¿por qué Marcos nos puso a Jesús venciendo a Satanás en el primer milagro? Porque para Marcos la vida cristiana es una lucha. Cristo siempre va a estar delante de la oposición, delante de enemigos, de todo tipo de enemigos, hasta de su propia familia en San Marcos, ¿eh? Cosa curiosa. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a ese pasaje. Así que Jesús va a comenzar como un león. Por eso se le representa a Marcos como un león. ¿Por qué? Porque Jesús es fuerte, agresivo, poderoso. Jesús no es manso, tranquilo, que habla en voz baja, que nunca responde, que camina despacio. No, 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 no. El Jesús del Evangelio de San Marcos es un Jesús fuerte como un león. Es agresivo, es poderoso, siempre está en lucha. Nunca se deja ningunear por nadie. Tiene respeto por su propia dignidad. Es un Jesús fascinante. Precisamente entonces, por eso, el primer milagro será la lucha más fuerte. ¿Para qué? Para mostrar que todas las otras batallas van a ser más fáciles. Porque si Jesús derrota el enemigo, si Jesús expulsa
este espíritu inmundo, todo lo demás, todos los otros milagros, son más fáciles. Lo más difícil de vencer en este mundo es a Satanás. Y la consecuencia de la muerte que provoca Satanás, porque es asesino y provoca siempre muerte. Podemos decir que es un binomio inseparable. Satanás y la muerte son los enemigos más grandes con los cuales el hombre se va a enfrentar. Y Jesús va a comenzar luchando y venciendo a este Satanás. ¿Para qué? Para decirnos, si tú vences a Satanás conmigo, todo lo demás será fácil. Todo lo demás será sencillo. Si ya pasaste el Mar Rojo, es muy fácil pasar ahora el río Jordán. Pues bien, ya sabemos dónde se va a realizar esto. En la sinagoga, lo cual lo va a hacer más dramático. ¿Por qué? Porque dice el versículo 21 al final, que Jesús comenzó a enseñar. Atención, este es un signo como los que aparecen en una carretera para avisarnos de algo muy importante. Jesús va a enseñar. Lo que va a pasar allí va a ser una enseñanza. No va a ser solamente un milagro, como en San Juan. Cuando San Juan cuenta un milagro, son signos, no milagros. Cuando ahora Jesús va a realizar esta liberación, es una enseñanza. Se trata entonces de una enseñanza que va a dar Jesús. Con esta dirección entonces vamos a entrar a ver cuál era la enseñanza que Jesús daba. Dice el versículo 22, la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Típico versículo de Marcos, que nosotros ya hablamos de esto en la presentación, en la introducción. No dice qué enseñaba Jesús. A Marcos no le interesa qué enseña Jesús. No le interesa el contenido verbal. No le interesan los grandes discursos que encontramos en el Evangelio de San Mateo o también en el Evangelio de San Juan. No, si a Marcos le preguntas qué enseñaba Jesús, dice no sé. Ah, pero Marcos sí sabe cómo enseñaba Jesús. A Marcos le interesa el cómo y le interesa el fruto de esa enseñanza. Veamos. La gente se admiraba. Comienza por el final del partido. Cuando ya está derrotado y ganado desde un principio, lo que va a venir después. La gente se queda admirada. Así enseñaba Jesús. La gente no se le dormía. La gente no se distraía. La gente no permanecía apática. No, la gente estaba admirada. Estaba asombrada, boquiabierta con las enseñanzas de Jesús. Ah, cómo me gustaría hacer un reto a mi enseñanza, a mis predicaciones, retiros y cursos, pero también hacerla extensiva a las homilías, a las predicaciones, a las conferencias de muchos sacerdotes, diáconos y hasta obispos. La gente se queda admirada de tu enseñanza. La gente se queda boquiabierta. La gente quiere más. La gente dice, esto es lo que yo exactamente estaba necesitando y aún más superó mis expectativas. La gente se admira de tu enseñanza, iglesia. Cuando la iglesia escribe un documento, la gente se queda admirada. ¿O qué preferimos? Que la gente se quede ilustrada, iluminada su mente, que acepte una verdad o una doctrina. Cuando Jesús predicaba, la gente se admiraba. Yo espero que mi iglesia, y cuando hablo de mi iglesia, hablo de esa iglesia única, que hoy tristemente está dividida. Pero Jesús solo tiene una iglesia. Dividida. Que a veces nos peleamos uno contra los otros. Y nos atacamos y hacemos apologética para ver quién tiene la verdad. La iglesia es una, decía el cardenal Bergoglio en una conferencia que yo personalmente le escuché en Buenos Aires, en un congreso ecuménico, diciendo la iglesia es una y nosotros
Todos nosotros somos la iglesia, la única iglesia de Jesús, que hoy escandalosamente está dividida, tristemente está lacerada por divisiones, pero la esposa de Cristo es una. Por eso quisiera que mi iglesia, la iglesia de Jesús, cuando predica, la gente se quedara admirada, boquiabierta, anhelando más, con un sentimiento de satisfacción, porque sus expectativas han sido superadas. Así que Marcos no nos dice qué enseñaba Jesús. Marcos nos dice cómo enseñaba Jesús. Y el fruto de esa enseñanza es que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. Dice, ¿por qué? Porque les enseñaba con plena autoridad. Aquí está la diferencia. Aquí está el clavo. Jesús enseña con autoridad, pero no cualquier autoridad. Dice el texto original griego que enseña con plena autoridad, con plena exusías, dice el texto griego, que es el poder. Y Jesús tiene un poder y enseña con ese poder. Aquí hay otro cuestionamiento para mí y para la iglesia. ¿Yo enseño con qué? ¿Qué es lo primero que me interesa enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con sabiduría? ¿Con textos en griego y hebreo? ¿Con un esquema perfectamente elaborado, sabio, prudente, con la sabiduría de este mundo, como lo hizo Pablo en el Areópago? ¿O lo que me interesa es tener autoridad? ¿Y qué autoridad tenía Jesús? Para darnos una pista, el mismo evangelista dice que lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Cómo enseñaban los maestros de la ley? Vamos a ver, para que Jesús después veamos al contrario cómo enseñaba él. Los maestros de la ley decían una cosa, enseñaban una cosa, moralizaban, imponían leyes y obligaciones sobre los demás y ellos no las tocaban ni siquiera con el dedo de la mano. Ellos decían lo que los demás tienen que hacer, pero ellos no lo hacían. En otra palabra, había hipocresía. Saber mandar a otros, pero no decirlo para ellos mismos, no hacerlo ellos mismos. Así enseñaban los maestros de la ley. Y entonces cuando se dice que Jesús enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley, es porque Jesús primero hace y después dice. Primero vive y luego proclama. Y hasta se puede atrever a decir, como lo hace en el Evangelio de San Mateo, aprendan de mí. Yo soy la enseñanza. Sean como yo soy. Vivan como yo vivo. O en palabras de San Pablo, tengan los pensamientos de Cristo. Tengan los sentimientos de Cristo. Para que ya no vivan ustedes, sino que sea Cristo Jesús el que vive en ustedes. Así pues, ya tenemos aquí todo este terreno, llamémosle, previo a lo que va a suceder. Parece largo el camino, lo es, pero es que lo que viene es muy interesante. Y Marcos no quiso comenzar abruptamente con lo que pasa en la sinagoga. Nos quiso presentar todo el entorno, todo el clima psicológico, religioso y personal de Jesús, para que con estos reflectores pudiéramos nosotros iluminarnos para saber el sentido y el significado de lo que va a pasar en esa sinagoga. Ahora sí entramos entonces al versículo 23. Ya vamos a entrar a la sinagoga. Dice el versículo 23. Era en la sinagoga de ellos un hombre. Traducción literal del griego. Y era en la sinagoga de ellos un hombre. Era en la sinagoga. San Marcos usa el verbo en tiempo pasado imperfecto. Era, estaba.
quiere decirnos que allí residía. El imperfecto se usa cuando la acción se repite o se prolonga en el tiempo pasado. Hay tres tiempos pasados en griego, cuatro, pero me voy a referir solo a tres hoy. Hay tres tiempos pasados. El pasado aoristo, que es algo que sucedió una vez y ya acabó. El pasado imperfecto, que es cuando la acción se prolonga en el pasado. Y el pasado perfecto, cuando la acción trasciende el pasado, llega al presente y se prolonga al futuro. Ese es el pretérito perfecto en griego. Pues bien, en este caso, nos está presentando el acontecimiento con un verbo en tiempo imperfecto. Era, había, estaba. Algo permanente. ¡Qué drama tan tremendo! ¿Qué era lo que estaba dentro? ¿Qué era lo que había siempre permanentemente en la sinagoga? Un hombre atormentado por un espíritu impuro. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa más dramática! Dentro del sistema religioso, dentro de la sinagoga, que es uno de los dos pilares de la religión judía, en sábado, que es el día de la ley, en ese marco estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo. Un hombre poseído. Así lo dice el texto original. Estaba poseído. No se poseía él a sí mismo. Él no tenía ninguna posesión. Él era posesión de otro. Y ese otro no era Dios. Era un espíritu inmundo, que es una forma muy clásica en los evangelios de referirse al espíritu malo, a Satanás. Satanás también a veces está en la sinagoga. Y Satanás le gustan mucho los sábados, los días de la ley, los días donde la gente va a cumplir los mandamientos. Y muchas veces Satanás está precisamente en ese clima y en ese ambiente, en el clima de la ley y en el clima de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa no garantiza la santidad ni la pureza. No quiero preguntárselo al diablo, pero en este pasaje de la Biblia parece que al diablo le gustan las sinagogas, que le gusta parecerse los sábados, días de la ley, día de mandamientos, donde la gente buena se reúne para rezar. Yo sé que es fuerte y escandaloso lo que estoy diciendo. Yo sé que me pueden cortar la cabeza por esto, pero yo lo encontré en el Evangelio. Ahí en la sinagoga había un espíritu inmundo que poseía a un hombre. Ese hombre no era capaz de poseerse a sí mismo. Era posesión de otro. En otras palabras, ese hombre no tenía algo que nos hace imagen y semejanza de Dios, que es la libertad y la felicidad y la paz. Tres cosas que las digo no por iniciativa, porque en este momento se me ocurren, no, las voy a sacar después del texto. Solo que las estoy adelantando desde ahora. Este hombre no tenía lo más digno que puede tener un ser humano: la libertad y la paz, y el derecho a poseerse a sí mismo. Este hombre era poseído. Es pues en este ambiente donde va a entrar Jesús y va a actuar con su poder para darnos una enseñanza. Porque es precisamente en esa sinagoga donde Jesús va a entrar. Dice que entró Jesús en la sinagoga. ¿En cuál sinagoga? En este día, como lo acabo de explicar. Para poder ver lo que pasa, vamos a tomar una pequeña pausa y después vamos a entrar directamente
a la enseñanza de cómo Jesús enseña lo que pasa en un centro religioso donde aparece el espíritu impuro, el espíritu del mal, con un hombre poseído. Que Dios los bendiga y seguimos inmediatamente después.